Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a esta masterclass, videoguía, llámalo como quieras, en la que te voy a enseñar cómo la visualización online de tus funnels te hará tomar mejores decisiones que a la larga y al medio plazo y al corto incluso te va a repercutir en más ventas y dejar de volverte loco sacando datos. Quiero empezar este videoguía con una frase que va a ir directa a tu límbico. Piensa que un funnel y un negocio sin datos es como conducir con los ojos cerrados. Y eso es algo pues que no está bien porque al final o tienes mucha suerte o te vas a pegar un piñazo. Entonces, necesitas medir y visualizar los procesos de negocio. Dentro de esos procesos de negocio, necesitas priorizarlo en el corazón de un negocio. Procesos de marketing y venta, lo que en los marketers llamamos funnels y lanzamientos. Y necesitas convertir sobre todo los datos en información ágil y precisa. Y ahí entra en juego las herramientas de medición y visualización online, como la que vamos a ver en este vídeo, en esta guía vídeo, que es Google Data Studio, pero también hay otras en el mercado que se llaman, por ejemplo, Power BI, Tableau, que la diferencia básicamente es que hay otra empresa detrás. Google Data Studio está Google, Power BI está Microsoft, Tableau es una empresa privada y bueno, las segundas necesitan licenciamiento y al final licencias significa pagar dinero. Pero bueno, vamos al grano, que no me quiero extender mucho. Te quiero contar en este videoguía tres cosas. Lo primero, la introducción al potencial que tiene la visualización de datos y la generación de informes online en esta herramienta que es Google Data Studio. La priorización en el corazón del negocio, ¿vale? Que al final siempre son los procesos de marketing y ventas, que es lo que está dando alimento a nuestro business. Y ahí lo que vamos a hacer es directamente, te voy a poner un ejemplo de cómo crear un informe de un webinar con llamada en Google Data Studio, ¿vale? Vamos a ir de cero, vamos a crear un lienzo en blanco y te voy a decir de una forma muy básica, porque no me quiero enrollar mucho aquí, cómo realizarlo. Y luego al final, como seguramente esas de esas personas que en el instituto pedías apuntes, bueno, te voy a dar una plantilla de regalo que está basada en ese informe para que puedas descargarla, puedas hacer una copia en tu Google Data Studio, al final puedas trastear con los informes y en cualquier momento, pues si tienes alguna duda, pues me preguntas. Pero antes me voy a presentar. No sé si me conoces, me llamo Juan Carlos Mayorga y llevo desde el 2018 emprendiendo digitalmente, ayudando a que profesionales y negocios de transformación, eso que llamamos gente que da formación, coaching, servicios, vendan más digitalmente. Pero no siempre fue así, ya que yo soy ingeniero industrial y he trabajado durante unos 10 años como consultor en empresas pues como Orange, Telefónica, Repsol, Vodafone y en startups tecnológicas, y lo que me dedicaba básicamente era a gestionar proyectos de tecnología, de digitalización, de marketing digital y de analítica de datos. Yo analizaba muchos datos. Pero un día en Polonia, en un viaje de negocios, pues me enamoré del marketing automatizado y me lancé de cabeza a esto de los negocios digitales. Y lo que hice primero, aparte de dejar mi trabajo, fue empezar a formarme con expertos del mercado, tanto hispano, brasileño como inglés. Aprendí de tráfico con Robert Gamboa y con Pedro Sobral de Brasil. Aprendí de lanzamientos con Javi Barros, de automatizaciones con Jenny Ramos, de estrategias evergreen con Scott Olford y bueno, un largo etcétera. Yo solo básicamente lo que me metió es de lleno en gestionar técnica y estratégicamente las distintas áreas de lanzamientos y funnels evergreen de este tipo de negocios, tanto área de compra de tráfico, área de implementación de automatizaciones, de funnels, toda la parte estratégica, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que al final todos tenemos un lado en el que brillamos, seguramente tú también lo tengas. Lo mío al final siempre ha sido entender un proceso, analizar sus datos y diagnosticar en raíz de esos datos qué pasaba en ese proceso, ¿vale? Y dar un diagnóstico, ¿vale? Si las cosas iban bien, ¿por qué iban bien? Si iban mal, ¿por qué iban bien? ¿Qué área? ¿Vale? Esto se puede aplicar mucho en los funnels. Esta habilidad, por ejemplo, me permitió ayudar a Telefónica a detectar un error que tenían en su red y que afectaba a unos 5 millones de personas que se quejaban porque su fibra de internet no iba bien y Telefónica no tenía ni idea. Entonces, te imagina los millones de euros que ahorraron al detectarlo porque yo tenía un informe online hecho y un día desde el Starbucks me puse a analizar esa información. Entonces, bueno, cerrando ese círculo desde 2022, este año, gracias a la ayuda de mi mentora Jenny Ramos, cerré un círculo y decidí pues dedicar esta habilidad que es casi innata en mí, que es el análisis de información, y aplicarla a los negocios digitales. ¿Para qué? Pues para combinar esa analítica de datos con ese expertise en lanzamientos en funnels, pues para medir y visualizar de forma automática esos funnels, lanzamientos y bueno, al final el resto de procesos
de negocio. Y ahora vamos a ir con el core de esta videoguía porque no me quiero enrollar mucho, ¿vale? Así que coge la libreta y sobre todo abre tu Google Data Studio. Lo primero que vamos a ver es una introducción al potencial de la visualización y a la generación de informes online en Google Data Studio. En cuanto a este potencial, ¿vale? Es brutal. La analítica de datos en general, pues siempre ha sido imprescindible en cualquier proyecto, en cualquier negocio. Pero ¿qué pasa? Que siempre se ha utilizado pues herramientas artesanales, ¿no? El Excel, el PowerPoint, y se hacían, y se han hecho y se siguen haciendo, se siguen haciendo. Yo que vengo de consultoría, me quedé casi calvo haciendo Excel y PowerPoint, pues se utilizan mucho estas herramientas para hacer informes. ¿Qué pasa? Que esto requiere mucho tiempo y mucho trabajo manual, ¿vale? Porque al final tienes un montón de datos en bruto, los tienes que eh, customizar, los tienes que transformar, luego tienes que hacer las gráficas, tienes que pegarlo en un informe, tienes que maquetarlo. Bueno, al final eso es mucho tiempo manual de gente, ¿vale? Al final es un recurso de personas que están sacando datos y están haciendo el informe, pero no están haciendo lo importante, que al final es analizar los datos. Entonces, básicamente, la evolución en esto es que antes, y no hace tanto, desde hace 5 o 10 años, el 90% del tiempo, por ejemplo, en sacar información, en generar informes, pues el 90% de todo el proceso se dedicaba a explotar datos y hacer informes. Tíos, departamentos enteros trabajando en Excel, trabajando en PowerPoint, simplemente pues para que un CEO o un gestor viera unos datos agregados y al final con información de valor. Y el 10% del tiempo era tiempo que se dedicaba en analizar y sacar conclusiones. Básicamente era una parte jerárquica que se dedicaba a sacar datos y luego la parte de arriba se dedicaba a analizarlos. Ahora, ¿qué pasa? Que esto se ha invertido y ahora se puede hacer que el 10% del tiempo sea explotar datos y hacer informes, y para esto pues hay muchas herramientas como Google Data Studio para poder simplemente hacer un setup de todos los informes y luego ya que sea automático. Y el 90% es lo importante, que al final es analizar y sacar conclusiones. Es decir, el modelo al que se va es a que tú y tu equipo pues estéis poniendo el cerebro y los recursos, vuestros esfuerzos, en lo que es importante, ¿vale? En lo que te va a dar al final retorno, que es analizar la información. ¿Para qué? Pues para tomar decisiones. Entonces, hay herramientas online que facilitan mucho este trabajo. Y hay de mucha variedad. Por ejemplo, está la analítica web, que lo que permite es medir todo el tráfico de la web y eso complementar mucho la estrategia de marketing, de funnels, de lanzamientos que existen. Pero también se pueden medir otros procesos de negocio, por ejemplo, procesos financieros, procesos de recursos humanos. Al final, todo proceso que se realiza en una empresa se puede medir con un informe, se puede medir con un informe y hay datos, pues se puede automatizar y visualizar de manera online para que mucha gente tenga acceso a la información en tiempo real. Y además estas herramientas pues, permiten juntarla con datos, pues, por ejemplo, de los CRM, de ActiveCampaign, de Keep, de MailerLite, el que se use en el momento o la empresa, y de otras fuentes de datos, ¿vale? Ahí está pues Google Analytics, está Facebook Ads, está Google Ads, están los Excel, están luego herramientas que son más de base de datos, un poco más cuando se manejan volúmenes de información muy grandes. Pero básicamente lo que permiten es automatizar esa entrada de datos de diferentes fuentes de datos en un mismo sitio. Y al final, pues montar un dashboard online, o que también se llama un informe personalizado, que sea visual y que sea eh, fácil de entender y que se pueda compartir, digamos, en tiempo real entre no una persona, sino entre muchas personas, ¿vale? Aquí ya no se da el error de que una persona hace una presentación, se la envía a otro por correo y ahí se pierden muchos paquetes de información. ¿Ventajas de Google Data Studio? Pues al final es una herramienta que nace con el objetivo de optimizar esta edición de informes personalizados, que son creados pues, a través de la conexión directa con otras plataformas online, con servicios web o con bases de datos. Al final facilita el trabajo a CEOs, a Project Manager, a consultores, asistentes virtuales o a marketers que miden el tráfico orgánico de pago y que miden funnels y lanzamientos. Ventaja, es gratis, es una herramienta que puedes utilizar sin coste. Lo único que va a costar es la conexión a determinadas plataformas, ¿vale? Lo que digo aquí se conecta de forma gratuita con multitud de fuentes de datos y tiene muchas integraciones directas con las plataformas que al final los marketers utilizamos. Facebook Ads, que en este caso es de pago, Zapier,
de los diferentes CRMs, etcétera, etcétera. Entonces, una vez automatizado y montado, lo que haces es que liberas el 90% del tiempo tuyo, de tu equipo, de quien tenga que realizar esta tarea, en la generación de los informes, y lo que obtienes es más análisis, ¿vale? La idea es no tener a gente sacando datos durante una semana, sino tener los datos en el momento y tener más análisis. Por ejemplo, si estás haciendo un lanzamiento, no esperar al final del lanzamiento a que te dé la información el trafficker, el que se encarga de la parte técnica, el project, sino tenerlo integrado todo en uno para que día a día puedas ir viendo todo el performance. Y al final, tener esta información completa en tiempo real, la puedes compartir con quien quieras y al final tienes una gran agilidad en la toma de decisiones, que al final, en el largo plazo, eso va a repercutir positivamente en la facturación. ¿Cuál es el proceso a seguir en la creación de un dashboard online? Pues mira, básicamente son tres. Primero está la conexión a la fuente de datos, y es que entender de dónde vienen los datos que quieres utilizar y conectarlos, ¿vale? De ahí puede ser, pues, por ejemplo, información de Google Analytics, que la conexión va a ser gratis. Puedes obtener datos de Facebook Ads, que aquí la conexión va a ser de pago. Puede ser de Google Ads, que también es gratis, o puede ser directamente de un Google Set o un Excel Online, ¿vale? Yo cuando hable de Excel, en general me refiero a la versión Excel de Google, que es Google Set. La segunda parte, una vez que tienes estas conexiones, es tratar y automatizar estos datos. Es decir, en función del origen, pues hay que automatizar, transformar o convertir las diferentes variables simétricas que se necesitan en los informes. Porque tú puedes tener información, por ejemplo, de un CRM, pero que luego la quieras graficar de determinada manera, y entonces eso tienes que transformarlo, ¿vale? Por ejemplo, pues puede ser que en el CRM tengas información al minuto y tú lo que quieres es información pues, pues mensual, ¿vale? Entonces tú tienes que agregar todos esos valores y transformar estos datos. Y la tercera pata, que es la generación y la visualización ya del informe online. Al final aquí lo que hay que entender es la inteligencia del negocio. Por ejemplo, yo al ser marketer, entender mucho los procesos de tráfico, de lanzamientos, viendo muy bien cómo son los procesos de venta, entonces la generación de estos informes es mucho más natural que si, por ejemplo, no sabes cómo se realiza un lanzamiento, cómo son las fases de un webinar, entonces te va a costar mucho más representar qué es lo que necesita, qué información necesita una persona que tiene que tomar decisiones durante un lanzamiento, durante un funnel evergreen, etcétera. Te voy a poner algunos ejemplos visuales. Por ejemplo, se puede hacer un informe de lanzamiento tipo webinar, ¿vale? Esto es un informe que hemos realizado con la consultoría digital, en el que medimos en tiempo real cómo es uno de sus lanzamientos de uno de sus programas, ¿vale? Este es un webinar en directo con llamada. Este es un resumen alto nivel en el que vas viendo todas las diferentes fases, las conversiones, en función de los diferentes canales digamos, de tráfico, ¿no? Los leads que vienen de publicidad, los leads que vienen de España o de LATAM, los leads que vienen de la parte orgánica, que en este caso vienen de los perfiles de Instagram, los que vienen de la propia newsletter, los que vienen de afiliación, y esto que ponemos de registro, pues es al final una variante que viene de la newsletter. Ahí lo tienes de forma agregada y luego tienes pues valores en una evolución diaria. También puedes tener un informe de un funnel evergreen de un infoproducto. El anterior era un lanzamiento que se hace entre unas fechas concretas y esto es un proceso continuo. Siempre se está comprando tráfico, siempre viene tráfico de la web y en este caso la empresa, una escuela de negocio, lo que venden son cursos online de forma diaria. Entonces aquí estás viendo la evolución semanal de la captación de leads en función de diferentes fuentes existentes y en función de los diferentes cursos que ellos tienen. Al final es una información, pues nada, que cada semana va repasando quien lo tiene que repasar y así no hay que generar informes de ninguna manera. Pero también se puede aplicar, por ejemplo, a la información de distribución de ventas en una inmobiliaria, ¿vale? Esto es un proceso que quizá no es tan automático porque al final hay un equipo comercial que lo que está haciendo es tomando información en el CRM sobre digamos, sobre esos inmuebles, si se venden, si se alquilan, pero bueno, al final la toma de datos la hacen ellos, pero la representación gráfica pues es automática. Luego, también, por ejemplo, información de la distribución de ventas telco, ¿vale? De un operador de telecomunicaciones, que lo que venden son, bueno, diferentes terminales, móviles, etcétera.
Y aquí tienes pues los objetivos y los diferentes objetivos de venta o ventas, ingresos por cada uno de los canales. Esos son algunos ejemplos, pero bueno, qué mejor que verlo directamente, ¿no? Así que en este caso vamos a ir directamente a Google Data Studio y te voy a mostrar muy brevemente cómo montarías un informe de un webinar a llamada partiendo de un Excel, ¿vale? Se puede partir de muchas fuentes de datos, pero vamos a abreviar con un Excel. Así que el punto 2 es, todo esto está bien, pero hay que priorizar al final el corazón del negocio, que es visualizar de forma muy concreta los procesos de marketing y venta. Es decir, tener muy maquetados, muy claros nuestros funnels y lanzamientos. Por eso vamos a ver este ejemplo y me voy a ir directamente a Google Data Studio, ¿vale? Entonces, si nunca has abierto Google Data Studio, simplemente lo que vas a tener que hacer es irte a Google Data Studio, ¿vale? Lo pones en Google, mejor dicho, te logas con tu cuenta y aparecerás en una interfaz de este tipo, ¿vale? En ese momento, aquí vas a tener diferentes ejemplos con los que puedes trastear, vas a tener los dashboards a los que tendrías acceso, seguramente si nunca has hecho uno te aparecerá vacío, y una de las opciones es informe vacío o crear. Entonces, bueno, vamos a crear un informe vacío y vamos a comenzar. Vale, este es el después y ahora es el antes. Entonces, lo primero que te va a decir, si te acuerdas en el proceso que era ver la fuente de datos, transformarlo y luego ya crear el informe, pues en cuanto creas el informe, lo primero que te hace es decir, vale, necesitas sacar los datos de algún lado, ¿no? Entonces aquí ya te está diciendo las fuentes a las que él de forma nativa se puede conectar, ¿vale? Entonces aquí tienes un montón de conectores. Google Analytics, Google Ads, hojas de cálculo de Google, BigQuery, que es una base de datos en Google cuando se maneja mucha información, etcétera, etcétera, ¿vale? Según vas bajando hay multitud de conectores. Aquí ya empiezan los de pago que son de Facebook Ads, Instagram, Twitter Ads, etcétera, ¿vale? Pero los de arriba son los gratuitos. Entonces, tú puedes empezar conectándote a una hoja de cálculo. ¿De dónde vas a sacar esa hoja de cálculo? Siempre de tu Google Drive, ¿vale? De los Google Drive a donde tú tengas acceso aparecerán ahí. Si tú ya has conectado fuentes de datos, te aparecerán en mis fuentes de datos, ¿vale? Pero bueno, si no, vamos a conectarse a datos. Vamos a elegir hojas de cálculo de Google, ¿vale? Y aquí ya lo que te va a salir es a qué, digamos, elementos tienes tú acceso, ¿vale? Entonces, puedes tener acceso pues, a lo que sea propietario y a ficheros que te hayan compartido. En este caso, yo ya he preparado un fichero, que es este, que se llama la factoría online, ejemplo Data Studio, donde vemos un fichero muy simple en el que tenemos registrado toda la gente que se ha registrado a nuestro webinar a llamada y durante una semana, ¿vale? Aquí tenemos 100 leads y tenemos el estado final que han tenido, ¿vale? Si son personas que no han tenido interés, si son personas que han agendado una llamada y no se presentan, si han agendado la llamada, van pero no compran y los que compran, ¿vale? Entonces yo esto, si te fijas, como soy el propietario, ya me aparece aquí estos datos. Pues nada, yo voy a pinchar y lo segundo que me va a salir va a ser, tú al final tienes que seleccionar el libro y luego la hoja, ¿vale? En este caso solo hay una hoja, pues selecciono yo la hoja y la añado, ¿vale? Entonces, en este momento lo que me va a hacer es traer todos los datos que hay en el Excel a Google Data Studio. Aquí me va a decir nada, un warning, yo añado al informe, ¿vale? Y en ese momento ya me aparece en esta parte de datos mi fuente de datos, que es esa hoja de Excel, la factoría online. Y cada uno de los campos son cada una de las columnas que yo tengo en el fichero, ¿vale? Apellidos, fecha de captación, ID, nombre, origen, estatus, que si te fijas son estas, ¿vale? Y yo ya a partir de aquí puedo empezar a graficar. Aquí por defecto pues me saca una gráfica, pero yo ya puedo empezar a graficar, ¿vale? Entonces el objetivo es hacer esto, no lo vamos a hacer completo, voy a marcar algunos, ¿vale? Pero bueno, vamos a marcar. Entonces, lo primero, por ejemplo, podríamos sacar la cantidad de leads, digamos, registrados. Entonces, en este caso, aquí
tienes, si quieres añadir nuevas fuentes de datos, añadir datos, si no, añadir un gráfico. Añadiríamos un gráfico y, por ejemplo, vamos a añadir una tarjeta de resultados, que esto básicamente es una tarjetita que te marca aquí el número, bueno, es una tarjeta de datos con un número. Entonces, tú una vez que ingresas ese gráfico, lo que tienes que elegir es la fuente de datos, solo tenemos una, el periodo, la dimensión del periodo, que en este caso pues es la fecha de captación, y qué está midiendo esa métrica. Vale, en este caso automáticamente me va a sacar los TLIs, pero por ejemplo yo puedo contar los nombres. Vale, entonces estoy cambiando esto y mi primera métrica son la cantidad de leads que yo me he registrado, ¿vale? En este caso, vale, perfecto. Aquí teníamos leads captados 100, ¿vale? Vamos a hacer otra métrica y vamos a copiar esto, por ejemplo. Vale, ahora quiero, para no enrollarme, vamos a sacar las compras. Vale, que en este caso es todas las columnas que aquí tengan el campo compra. Entonces, en este caso, yo lo que tengo que meter es un filtro, ¿vale? En el que digo, quiero incluir toda la gente cuyo estatus sea igual a un valor. Y el valor es compra. Vale, en este caso lo guardaría, le daría un nombre que es filtro compra, filtro compradores. Vale, y me aparecerían 11. Vamos a ver si está bien. Ventas hechas 11. Vale, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, así sacaríamos los primeros KPIs generales. Luego vamos a meter otra gráfica que en este caso vamos a intentar sacar esta distribución de la conversión, ¿vale? Pues al final tenemos 100 leads y tenemos 4 estados. Gente que no ha tenido interés, gente que ha agendado llamada y no se presenta, gente que agenda llamada y no compra y los que compran, ¿vale? En este caso añadiríamos un gráfico circular, ¿vale? A ver si me deja. Lo colocamos por aquí. La maquetación ya la dejaremos para otra versión. ¿Vale? Y aquí igual lo que tenemos que fijarnos es cuál es la fuente de datos, que es nuestro fichero, cuál es la dimensión del periodo. Esto es, por ejemplo, si tú tienes unas fechas determinadas y tú al final lo que quieres es que el informe vaya cambiando, ¿vale? Para ver, vale, yo tenía un webinar de un mes, que no tendría mucho sentido, pero bueno, un webinar automatizado de un mes y lo que quiero es centrarme en una semana concreta. Pues aquí, por ejemplo, tú lo que tienes es un selector de fechas y lo que vas a hacer es cambiar los datos en función de esas fechas, ¿vale? Entonces aquí primero, nada, yo lo que quiero es esa cuenta de nombres, pero lo que quiero es meter una dimensión, que en este caso es el status, ¿vale? Entonces aquí en la dimensión está el nombre, pero yo lo que quiero es cambiar el status, ¿vale? Entonces al final aquí lo que me está contando es de todos los leads que tengo, cuál es la distribución en cuanto a su estado final. Teníamos 11 ventas, 11 compras, ¿vale? En este caso el 11%, lo he puesto los números fácil para sacarlo rápido, ¿vale? Es un 11% de compras. Luego tendríamos un 22% de personas que no han hecho nada, que no han mostrado ni siquiera han agendado, un 28% que agendaron y no se presentaron y un 39% que agendaron llamada pero al final no han comprado, ¿vale? Los números son un poco positivos porque normalmente no agenda tanta gente, pero bueno, para que puedas entender el ejemplo, ¿vale? La siguiente gráfica, pues vamos a sacar una evolución diaria, por ejemplo. Entonces añadiríamos un gráfico, en este caso, de serie temporal, ¿vale? Podemos añadir serie temporal, un mini gráfico, que son gráficos pequeños, o una serie temporal suavizada. Vamos a meter este. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a hacer es que yo lo que quiero medir es la cuenta. La dimensión es este y lo que quiero me vale esto, pero bueno, vamos a contar los nombres. ¿Vale? Ves que evoluciona según la fecha, va del 1 de agosto al 7 de agosto, que ha sido mi lanzamiento, pero yo ahora lo que quiero es que en vez de líneas, el estilo sea de barras. Entonces, bueno, yo lo cambio aquí y le digo además que me muestre las
etiquetas. Entonces aquí lo que estoy viendo es mi evolución de captación de leads en ese periodo. Del 1 de agosto al 6 de agosto, pues yo he captado cada día estos leads, ¿vale? Entonces, bueno, esto luego se pondría más bonito, etcétera. Y luego, por último, en este gráfico también podemos hacer esto, pero por ejemplo desglosando, metiendo una tabla dinámica, ¿vale? Una tabla dinámica, si usas Excel, pues al final es una tabla que está enfrentando varias variables, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué quiero medir? Yo lo que quiero medir es, si vamos al ejemplo, es en función del estatus, cuántos leads me han venido en función de la fuente de tráfico, ¿vale? Entonces, aquí lo que tendría que hacer, coger la chuleta, una dimensión de mi fila, a ver si lo encuentro. A ver, no sé cuál he metido. Vamos a cambiarla. Tabla. Vale, esto es una tabla dinámica que quería meter, perdón. Vale, es una tabla dinámica en la que quiero es que en mi fila, en vez de la fecha de captación, esté el estatus. Vale, entonces ya me dice la gente en función de su estado. Lo que quiero es que la dimensión de la columna sea el origen. Vale, y aquí yo me cargo esto. ¿Vale? Y la métrica, pues que me esté contando el nombre. Entonces al final estoy viendo en esta gráfica la cantidad de leads en función de su estado y en función del origen. Si han venido de Facebook, de la web, de Instagram o del email. ¿Vale? Luego ya en estilo, pues aquí lo que haríamos es ponerlo un poquito más bonito, mostrar los números, etcétera, etcétera. ¿Vale? Poner los totales, etcétera, etcétera. Entonces, al final, una vez que dominaréis esta fuente de datos, maquetarais, llegaríais a este ejemplo de plantilla, ¿vale? En el que vemos primero los KPIs generales, leads captados, agendas totales, agendas perdidas, ventas hechas. Vemos esta distribución en función de su estado. En este caso vemos la evolución diaria de captación de leads en función del origen. Entonces, por ejemplo, vemos que el 1 de agosto captamos 21 leads, 7 vinieron de Facebook, 7 de la web, 4 del emailing, 3 de Instagram, etc. Y luego un ejemplo en el que vemos en esta tabla dinámica la comparación entre los leads captados por el estado y en función de la fuente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, diríamos que de las compras, 3 vinieron de Facebook, 3 de la web, 3 de Instagram y 2 del email, ¿vale? En total, 11, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué te va a permitir esto? Pues ver dónde poner tus siguientes esfuerzos de venta, ¿vale? Con este ejemplo hemos llegado al final y ya lo único que me queda es decirte que, bueno, pues si tú también tomabas apuntes, pedías los apuntes a tu compañera de clase como hacía yo, seguramente quieras esta plantilla de regalo que hemos visto. Entonces, lo único que vas a tener que hacer es meter esta URL y podrás hacer una copia de ello, ¿vale? Luego, no te preocupes que yo te lo voy a mandar por correo para decirte qué es lo que tienes que hacer para poder hacerte la copia y ya está, ¿vale? Podrás trastear con ello y hacer tus informes. Hasta aquí ha llegado esta mini videoguía, ¿vale? Si te ha gustado lo que te he contado, quieres implementarlo en tu negocio o quieres aprender a desarrollarlo para hacerlo tú mismo en tu business o en el de otros, debajo de este vídeo te voy a poner un enlace para que puedas contactarme, para que puedas contarme tu caso y bueno, pues si quieres que hablemos sobre qué es lo que quieres conseguir. Sin compromisos ni rollos. Seguro que tú quieres alcanzar algo y yo quiero venderte algo con lo que ayudarte, ¿vale? Así que no te engañes. Muchas gracias por tu tiempo. Puedes contactarme o encontrarme en juancarmayoga.com, en info@juancarmayoga.com
o en mi Instagram, @juancarmayorga, ¿vale? Muchas gracias. Atento porque te enviaré este vídeo por email y las plantillas. Muchos besitos. Chao.